Hay una escena de la película Cabaret que siempre me ha parecido estremecedora. Es una escena idílica donde unos angelicales adolescentes cantan una hermosa canción patriótica a la que se suma enfervorizada la gente que los rodea, y nosotros, espectadores, nos sentimos conmovidos mientras las banderas de los cantores se agitan al viento. De pronto, la cámara se acerca y vemos que esas banderas no son sino enseñas nazis de las juventudes hitlerianas. Entonces todo un futuro de horror se proyecta sobre esas imágenes luminosas. Cuando nos preguntamos cómo el nazismo pudo engañar a tantas personas, me acuerdo de esa escena que trata del verdadero poder del lenguaje, pues durante los 3 minutos de la canción nos ha seducido la euforia nacionalsocialista, y también me acuerdo del mundo perfecto que Leni Riefenstahl refleja en sus documentales. Es verdaderamente extraña esa capacidad de seducción, sobre todo si pensamos que las biografías de los jerarcas nazis nos revelan en general, salvo alguna excepción, personajes bastante mediocres y muy violentos que se hubieran podido quedar como meros matones extraparlamentarios. Muchas de las razones de ese triunfo ya las conocemos sobradamente y están muy documentadas, pero hay otras razones de carácter sobre todo fantástico que ahora recoge en su libro El Plan Maestro Heather Pringle, un libro que nos habla precisamente del uso del mito y de la fantasmagoría ocultista. El Plan Maestro, resultado de muchos años de trabajo, de docenas de entrevistas con los supervivientes, es una investigación minuciosamente documentada que vale por 1001 novelas de terror. Arqueología fantástica al servicio del régimen nazi, leemos en el aclaratorio subtítulo. Quien fue durante casi todo el tiempo, hasta poco antes de la gran catástrofe, el hombre de confianza de Hitler, Heinrich Himmler, creía en la existencia del Santo Grial, que no sería el cáliz de la última cena, sino que formaría parte de la religión aria primitiva del catarismo. Estaría escondido en una cueva del Pirineo francés o quizá cerca del monasterio catalán de Montserrat. En 1940 hizo Himmler una visita privada a ese monasterio que no tenía otro fin que localizar ese objeto mágico. El Grial era una piedra caída de la corona de Lucifer, el símbolo de la luz contra las tinieblas. El Grial, por supuesto, no se encontró. En 1944, cuando ya las cosas estaban muy mal, Himmler recurre de nuevo a la mitología buscando salvación. Reúne entonces al Estado Mayor y les propone recrear una leyenda antigua alrededor del dios Thor, que tenía un martillo mágico, un arma letal capaz de matar como el rayo. Les ordena precisamente que construyan una versión moderna de este martillo, un arma gigantesca que fuese capaz de inutilizar los sistemas eléctricos de las tropas aliadas. Lo extraño es que los nazis, con esas ideas casi de tebeo, estuvieran a punto de dominar el mundo. O quizá no resulte tan extraño. Al mundo no le mueve la razón, sino el fanatismo y la magia, especialmente cuando ponen la ciencia a su servicio. Himmler no era un ignorante, sino todo lo contrario, un ratón de biblioteca. Cuando un tema le interesaba, leía todo lo que podía encontrar sobre el asunto. Dentro de las SS, creación suya, incluidos los elegantes uniformes negros que encargó a Hugo Boss, fundó un departamento de estudios arqueológicos, al que denominó Ahnenerbe, herencia ancestral, destinado a probar científica y documentalmente la cosmovisión nazi. No faltaron en la Ahnenerbe, sobre todo en los comienzos, los iluminados y los fanáticos, pero pronto entraron a formar parte de ella los mejores arqueólogos de su tiempo. Muchos de estos sabios que investigaban estos disparates al servicio del régimen nazi, cuando terminó la guerra siguieron trabajando en las mejores universidades, olvidado ese pasado terrible, porque no solo se limitaban a buscar esos antecedentes arios en los menhires y en los monumentos prehistóricos y las inscripciones, sino que también hacían medidas raciales para determinar exactamente a qué raza pertenecía cada individuo. Uno de estos sabios, Bruno Beger, resulta que cuando se escribió el Plan Maestro todavía vivía. La autora descubrió asombrada en el año 2002 que en un pueblo de Alemania vivía este anciano que había tenido tanta importancia y que había sido tan famoso durante la expedición al Tíbet en el 38. El anciano Bruno Beger no se avergonzaba de aquellas aventuras. Todo lo contrario, se ofrecía a mostrar los instrumentos que utilizaba para sus mediciones, muchos de los cuales todavía conservaba, y fotografías de entonces, especialmente del Tíbet, una aventura fascinante que le recordaba los mejores tiempos de su juventud. Un día, al campo de concentración de Auschwitz, llegó un jerarca o un nazi elegante, atlético, que mandó que formaran delante del pabellón número 28, donde estaba la enfermería, que en realidad no era enfermería, era un lugar de experimento científico,
ordenó que formaran allí los judíos en mejor estado de salud, más jóvenes y todavía pues que no mostraban ningún signo de enfermedad o de hambre, los recién llegados. Una vez que estaban allí, les pidió que se desnudaran y fue tomando rigurosas medidas científicas que un ayudante apuntaba en un papel junto al número que tenían tatuado esos prisioneros. Después de esas mediciones, se descartaron a unos y los que estaban en mejores condiciones fueron enviados a otro campo de concentración. Los prisioneros que tan cuidadosamente había seleccionado Bruno Beger estaban destinados a convertirse en una colección de esqueletos que permitiera hacer avanzar los estudios raciales. Tras ser ejecutados en la cámara de desinfección, los cadáveres fueron enviados al Instituto Anatómico de Estrasburgo, donde todo estaba preparado para que los esqueletos quedaran mondos y lirondos en el menor tiempo y con la mayor asepsia posible. Bruno Beger afirmó no saber nada de aquel destino final. Él era solo un científico que hacía su trabajo. No tardaría, sin embargo, en enterarse y entonces afirmar ante una atónita Heather Pringle: por supuesto que me enfadé mucho, vaya broma de mal gusto. Todavía muchas de las fantasmagorías nazis forman parte de la mitología popular y libros basados en ellas se venden por millares. El plan maestro ayuda a poner las cosas en su sitio y a tomar precauciones contra la seducción del mito, esa nada que es todo, como decía Pessoa, y con la que tantos juegan a ser aprendizos de brujo.